Ya estoy grabando, ¿o sí? ¿O no? No sé si aparece como el circulito de que estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ya, bacán, gracias. Bueno, flujo potencial parece muy difícil de repente porque tiene números imaginarios, hay que derivar y salen cosas feas, pero en verdad el flujo potencial no es nada tan complicado. O sea, como trabajar un poquito la integral y un poquito de álgebra, pero es mucho más fácil que, por ejemplo, otras cosas que se ven acá, como que la gente le tiene mucho miedo al flujo potencial, sobre todo porque sale el imaginario, pero al final no es nada del otro mundo, de verdad que no. Ya, supuestos importantes que se asumen en flujo potencial es que es irrotacional, o sea, el rotor de la velocidad igual a cero. Ya esto ayuda mucho, mucho para hacer muchas suposiciones distintas y como, sobre todo cuando sacamos como la derivada como total de la velocidad, esa como d mayúscula de t, se puede tirar una parte a cero, en verdad las dos partes, porque también es permanente, pero después de eso. También asumimos fluido incompresible, presión constante, y, o sea, perdón, no presión constante, rho constante, entonces como la derivada de la velocidad, la divergencia de la velocidad igual a cero. También asumimos fluididad, o sea, no hay esfuerzos de corte y no hay viscosidad. Régimen permanente, que la velocidad no cambia en el tiempo, en verdad, no solo la velocidad, todas las propiedades, pero lo que nos importa para esto es la velocidad. ¿Ya? Esos son los supuestos, siempre tenerlos bien claros porque les pueden ayudar de repente cuando están haciendo un ejercicio y ya, por ejemplo, no sé, la derivada de la velocidad en el tiempo lo pueden asumir cero al tiro porque están asumiendo estos supuestos para el flujo potencial. Ya después, como, ¿qué es el flujo potencial? Son dos funciones principales, la función potencial, que es el phi, y esta se define como el gradiente de phi es igual a la velocidad. O sea, la componente en x de la velocidad es igual a la derivada de phi con respecto a x, y la componente en y de la velocidad es la derivada de phi con respecto a y. Ya, también está otra función, que es la función potencial, y la función potencial es como, se define de otra forma distinta, y esto ya es definición por memoria nomás, pero hay que saberse que la componente en x de la velocidad es la derivada del psi, que es la función, ahí dice función potencial, pero me equivoqué, es la función de corriente. La función de corriente con respecto a y la componente en y de la velocidad es menos la derivada de la función de corriente en x. ¿Ya? Aquí después voy a subirlo bien, pero esto no debería decir función potencial, debería decir función de corriente. ¿Ya? Y bueno, y además se cumple la cuestión de Laplace que vieron en clase, que la segunda como derivada de esta, o sea, la segunda, al aplicarle el operador no habla dos veces a estas dos cosas, se vuelven cero. ¿Ya? Aquí de repente cuando tengan una función de corriente y les den una función de corriente, ustedes al tiro pueden darse cuenta que la derivada de la función de corriente con respecto a x tiene que ser igual, menos la derivada de la función de corriente con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de la función potencial con respecto a y, porque los dos son la componente de la velocidad en y, y además la derivada de la función de corriente con respecto a y es la derivada de la función potencial con respecto a y. Entonces de repente, como pueden comprobar, por ejemplo, no sé, llega una función de corriente a una función potencial, las derivan y se tienen que dar cuenta que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. ¿Ya? Lo vamos a hacer en el primer ejercicio, pero sirve como para comprobar que lo que estamos haciendo está bien. ¿Ya? Después, como que esto claramente tiene una forma en coordenadas polares en clase, como que un enredo cuando explicamos esto, porque está de acá y como que hay una fórmula mal, pero prefiero. Estas son las formas correctas. La velocidad en R es la derivada de la función potencial con respecto a R, y la velocidad en θ es 1 partido en R por la derivada de la función potencial con respecto a θ. Ya, y la de corriente son así como, en verdad no se los voy a leer porque no es lo mismo, es solo memoria, tampoco sé dónde salen, no se las sabría explicar, pero es importante entenderlas porque hay muchos ejercicios que es mucho, mucho más fácil trabajar en polar. ¿Ya? Después, funciones complejas, o sea, nosotros sabemos que z, el z que se define como el z que define a una función que describe el flujo, se puede escribir como x más y latina por y, ya con el y latina el imaginario. Un ejercicio de fluido uniforme que decía que las funciones sí eran complejas, pero después el bonus potencial dijo que parece que no era. Ya, me están preguntando cuándo son imaginarias y cuándo no son imaginarias, ¿ya? Aquí una función compleja, esta función compleja, es compleja cuando tiene el z, cuando tiene el y, pero estas son las funciones que definen el flujo, ¿ya? ¿A qué me refiero con la función que define el flujo? Como que no es ni la función de corriente ni la función potencial todavía, ¿ya? Este f depende de un z, y el z depende de un y. ¿Ya? Este y se puede ver de distintas formas, pero este z, perdón, se puede ver de distintas formas. Se puede ver como x más y latina por y, se puede ver como r por euro elevado a i teta, o r coseno. Todas estas formas son equivalentes para definir el z, pero la función de corriente y la función potencial como tal no son imaginarias, ¿ya?
La función, ponte tú, de corriente es la parte imaginaria de la función que describe el flujo, pero en la función de corriente no hay ningún i. La función de corriente está como multiplicada por un i. Entonces, es importante entender que esta parte no es compleja. Lo que es compleja es este f de z, que depende de un i. Ya, pero ninguna de estas dos depende del i. No sé si se entiende. Alguien me preguntó como por directo si que hayan dicho que las funciones de potencial y de corriente eran complejas, pero no lo son. Es importante entender eso. Aquí siempre nos vamos a poder deshacer del i como para que nos quede la función de corriente, el psi, no en función del i, en función solo de números reales. ¿Ya? Y aquí se puede ver de distintas formas. El z es igual a esto, esto es como por definición. Aquí no sé si lo vieron como en álgebra, en EO creo que sé también después, que la exponente de un imaginario es r coseno de r seno. Ya, pero de todas estas formas ustedes siempre pueden poner su z y les va a quedar bueno en polares o en coordenadas cartesianas, pero es lo mismo, ¿ya? Se puede poner siempre así. Planos conocidos, esto es importante. Un plano uniforme, un flujo uniforme, se escribe como UZ, y como Z lo podemos trabajar de todas estas formas, la forma más fácil de trabajarlo es como X más II, porque es un flujo uniforme, entonces lo podemos definir como UX más I por UI, ¿ya? Entonces nuestra función, por ejemplo, en este caso, nuestra función de corriente vendría siendo el UI, sin el I, sin como la I latina, sin el imaginario, y nuestra función potencial vendría siendo el U por X, o sea, UX. ¿Ya? Después tenemos el flujo tipo fuente sumidero. Ya, por ejemplo, aquí ya no vamos a trabajar el Z como X más Y, lo vamos a trabajar como con esta definición, ¿cierto? Entonces nos va a quedar M por el logaritmo natural de R por Euler elevado a I teta. Entonces pueden como aplicar la propiedad del logaritmo natural, que el logaritmo natural de un producto es como Z, ¿qué es? Z es como la función, claro, una variable de la función de nuestra función potencial, y Z se puede definir de todas estas formas, como X más Y. Y MM es una constante que se define en el flujo sumidero, ¿ya? El problema 2 se explica un poquito mejor que esa constante, pero es como el caudal. Pero por ahora lo más importante que entiendan es que es una constante, ¿ya? Aquí hay que tener ojo porque en muchos libros se ve como que esta parte es partido en 2pi, ¿ya? Después en el ejercicio 2 se lo puede explicar como con mucho más detalle, pero la cosa es que la profe lo dio así, entonces ustedes en verdad se lo tienen que saber solamente así, ¿ya? Y así se puede trabajar el flujo sumidero, ¿ya? Después me queda el vórtice rotacional, que aquí ya no sé cómo definirlo como solo con respecto a Z, o no lo encontré, la verdad, lo busqué. Pero en polares, que es lo que nos importa, que como lo vamos a trabajar al final, queda definido así, con K una constante, ¿ya? Solo fórmula, solo definición. Y el doblete que se define como función de A partido en Z. Aquí yo estaba en backup de clase y me preguntaron como por qué salía un menos acá y no había un menos en otra parte. Porque aquí lo que hace es definir el Z como R por esta parte de acá, ¿cierto? Perdón, primero define el z como esto, entonces le queda r, o en verdad, r elevado a menos 1, entonces queda el r dividiendo, y la exponencial de menos i teta. ¿Ya? Entonces lo que hace es que lo pasa como a esta parte de acá, y reemplaza el seno como menos teta, o sea, el ángulo como menos teta. ¿Ya? El menos en el coseno se va y el menos en el coseno sale, por eso queda solo con un menos acá. ¿Ya? Pero así se define el flujo tipo doblete. ¿Ya? Pero estas son solo definiciones de memoria. Y con eso está el repaso. ¿Alguna duda hasta acá del repaso de la materia, de cualquier otra cosa que les podamos contestar? Todo bien. En general, durante las ayudantías pregunto mucho si todo va bien, si van entendiendo, así que les pido disculpas, soy un poco chato con respecto a eso, pero me gusta como que le sigan el ritmo, como que no saco una con ponerme a hablar solo. Así que si pregunto infinitas veces si van entendiendo, si van bien, les pido disculpas de antemano. Ya. Voy a, como les dije, traten de anclar la pantalla de la pizarrita para empezar a desarrollar la ayudantía ahí, y cualquier cosa me va preguntando. Ya. Si tienen la ayudantía a mano. Si no, descarguenla ahora para que la podamos hacer juntos. Lo primero, el problema 1. Nos dan una función que describe el flujo, un f de z. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cómo trabajarlo. Pero nos dan que f de z es igual a un alfa por u0 partido en L por z cuadrado. ¿Ya? Esa es la función que nosotros nos dan, nos dicen que todos son constantes, como que estos son todas constantes, y tenemos que, lo único que es variable es el z.
Entonces tenemos que buscar una forma de definir las funciones de corriente y potencial, y para esto lo primero que tenemos que hacer es definirlo en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, ¿ya? Se puede definir siempre de las dos formas, pero en este caso se ve mucho más fácil trabajarlo en coordenadas cartesianas. Entonces, como lo trabajamos en coordenadas cartesianas, voy a trabajar el z igual a x más y por y, ¿ya? X es como la coordenada en x y y es la coordenada en y. Ya, no se ve o se ve bien. Ya, bacán, gracias. Cualquier cosa me dice. Entonces lo voy a definir así. Ya, mi f de z entonces va a pasar a ser, todo esto es constante, entonces no se mueve por ahora. Ya, y esto tiene que ir elevado al cuadrado porque z va elevado al cuadrado. Entonces me queda x más y por y, todo esto al cuadrado. No, sorry, me fue al cuadrado. ¿Qué va a hacer ahora? Aquí hay que saber un poquitito, como tener un poquitito del conocimiento básico del idioma, y vamos a elevar todo esto al cuadrado. Entonces al elevar todo esto al cuadrado me va a quedar, bueno, alfa u0 partido en L, entonces es constante, ya, y me queda, hago el cuadrado binomio, el típico, entonces me va a quedar x cuadrado más 2 veces y por xy, ya, simplemente multiplicar acá, y me va a quedar el último término al cuadrado, ya, cuando estoy elevando el cuadrado, un y, como el y es raíz de menos 1, ya, el cuadrado de toda esta cuestión, o sea, el cuadrado de y por y, va a ser igual al cuadrado de y por el cuadrado del y. Entonces esto me va a quedar menos y cuadrado. ¿Ya? Simplemente trabajar un poquito como el número imaginario, y me voy a dar cuenta que la segunda componente al cuadrado va a ser menos y cuadrado. ¿Ya? Aquí es un poquito lo más complicado que se puede llegar a trabajar como con el z nomás. Lo único que van a tener que trabajar con el número imaginario es tener claro que el cuadrado del y es menos 1. ¿Ya? Entonces, con esto, yo ya tengo definida mi función de corriente y mi función potencial. ¿Por qué? Porque me puedo dar cuenta que la parte que es imaginaria va a ser la función de corriente y la parte que es real va a ser la función potencial. Entonces, mi phi va a ser la parte real de toda esta cosa, que va a ser alfa u0 partido en L, factor de x cuadrado menos y cuadrado. Y mi parte imaginaria, que va a ser el psi, es súper difícil pronunciar esa letra, va a ser la parte imaginaria, o sea, lo que acompaña a la parte imaginaria, pero sin el i. ¿Ya? Una pregunta. Dime. Sorry, ando un poco perdido que en el fondo, ¿cómo te enfrentas al ejercicio, por así decirlo? Como que tú ves esta función y de repente dices, ya, tengo que sacar esto y esto. ¿Cómo dices, ya, voy a trabajarlo de la siguiente forma? Porque como que siento que empezaste a trabajar la ecuación, pero no entendí mucho el por qué lo estás trabajando de esa forma o por qué atacaste el ejercicio de esa forma. Ya, perfecto. Sí, buena pregunta, la verdad. Bueno, te piden en el enunciado del ejercicio determinar las funciones de corriente y potencial. Nosotros sabemos que estas son las funciones de corriente y la función potencial. Entonces, si nos da la función que describe el flujo, siempre hay que tratar de buscar, aunque sea en cartesianas populares, una forma de reemplazar el z. ¿Ya? ¿Cómo decido yo cuál de las dos formas reemplazar nuestro z? Da lo mismo, lo voy a hacer con las dos. Con polar igual puedes llegar acá, ¿cachai? Pero es mucho más fácil en este caso trabajarla con coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque tenéis que llegar a una función que sea como a la forma de que sea una función que va a ser la potencial por i más la otra función, ¿cachai? Y en este caso, lo que te está multiplicando el i es el 2xi y como esto es una constante está multiplicando todo, ¿cachai? Pero aquí al tiro, llegando a esta parte, te puedes dar cuenta cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Por eso lo traje así. ¿Cachai? Lo único que hice aquí fue leer el z al cuadrado. Pero yo me doy cuenta, siempre que me piden funciones de corriente y funciones potenciales, o sea, funciones de corriente y funciones potenciales, lo que yo tengo que tratar de hacer es reemplazar el z por alguna de las varias formas que están. El z puede ser esto, también puede ser r por la exponencial de i teta o r coseno de teta más r seno de teta, ya como que lo habíamos visto así al principio de la identidad en el repaso. Lo podéis trabajar como cualquiera de todas esas formas que tú ya sabes para tratar de llegar a algo que sea la parte real más la parte imaginaria. Aquí la parte real fácil de ver es el x cuadrado menos el y cuadrado y la parte imaginaria es 2xy. Y todo esto está multiplicando todo. Cristóbal, ¿Sí? una cosa, aparte que en el enunciado dice que se haga con coordenadas cartesianas. Entonces, por eso se hace con X más Y. Sí, sí, bueno, es que en el fondo, no sé, siempre es la forma más fácil de hacerlo. Bueno, te lo recomiendan el enunciado, claramente lo tenéis que hacer así, pero también es la forma como más fácil de hacerlo. De hecho, la profe nos dijo que pusiéramos como propuestos, que no, todavía lo estamos viendo, pero tratar de poner como propuesto hacer esto mismo, pero en coordenadas polares.
Ya, pero filo, eso no todavía, porque a lo mejor es muy complicado, entonces no nos queremos complicar más la vida. Pero eso. Ahora sí se entiende un poco mejor cómo abordé el ejercicio. Sí, gracias. Ya, bacán. No, ahora sí a ti. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a comprobar. Yo les dije que la velocidad en X, la componente de la velocidad en X, ya va a ser igual a la derivada de phi con respecto a X, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual, por definición, simplemente por la definición de la función de corriente, tiene que ser igual a la derivada del psi con respecto a Y, perdón. Y además, la velocidad en Y tiene que ser igual a la derivada de la función de potencial con respecto a Y, y esto igual a menos la derivada del psi con respecto a X. ¿Ya? Eso es simplemente definición de la velocidad y las funciones de corriente. Entonces, lo que yo les dije es que ustedes podían hacer estas dos derivadas y igualarlas para comprobar, pero además los voy a hacer ahora, como vamos a hacer la comprobación, y además con eso vamos a aprovechar de sacar las velocidades. ¿Ya? Porque en la B nos piden trabajar con velocidades. ¿Ya? Primero que nada lo voy a hacer como por comprobar, y además con eso voy a aprovechar de tener listas las velocidades. ¿Ya? Primero voy a derivar el phi con respecto a X. La derivada de esto, súper fácil. Esto es una constante, bueno, la derivada de este se me va a ir a 0, entonces me va a quedar la derivada del phi con respecto a X, la constante queda afuera, y todo esto va a ser por 2X. ¿Ya? Simplemente la derivada de eso. Y la derivada del psi con respecto a Y va a ser alfa U0L, y también me va a quedar 2X, ¿ya? Porque es la derivada de 2XY con respecto a Y, entonces 2X. ¿Ya? Compruebo que las dos derivadas cruzadas son iguales, y esto va a ser igual a la velocidad en X. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora también voy a sacar la derivada de psi con respecto a Y. ¿Ya? Es como el mismo caso, es muy simétrico. Me va a quedar alfa U0 partido en L. ¿Ya? La derivada de esto me va a quedar menos 2i. Esto tiene que ser igual a menos la derivada del otro con respecto a X. Entonces va a ser menos toda la constante. La derivada con respecto a X, entonces me va a quedar 2i. Si me fijo, son iguales porque el menos que está acá se compensa con el menos que está acá, y eso va a ser la velocidad en Y. Y además con eso comprobé que las funciones de potencial y de corriente están bien, pero además saqué la velocidad en X y en Y. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, todo bien. Ya, bacán, gracias. Entonces, ahora en la B, voy a borrar acá. Voy a dejar la velocidad escrita abajo, pero voy a borrar acá, primeras líneas. En la B nos Una dice... pregunta, Dime. ¿de dónde salió el menos de la derivada del sí con respecto a x? Es por definición. Por definición, la componente de la Y en velocidad es menos la derivada de psi con respecto a X. Ah, ya. Ya, eso. Después nos dicen, en la B nos dicen que si la velocidad en un punto R, ya, en un vector R en verdad, es 5LJ tongo, calcule el valor de alfa y determine el campo de velocidades del plano. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi velocidad, de lo que yo saqué acá abajo, va a ser igual a alfa U0 partido, en verdad, 2 alfa U0 partido en L, factor de X, esto como en Y tongo, y en verdad, menos, y en J tongo. Aquí simplemente sacar como de las definiciones, la velocidad en Y es menos 2i, la velocidad en X es 2x, como por la constante, entonces la ordeno como de esta forma. Simplemente lo mismo que esto. ¿Ya? Ahora me dicen que si yo evalúo B en un vector R, que es igual a 5L en J tongo, tiene que ser igual a cierto valor, que es U0. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar mi R, que es igual a 5L en J tongo. Si yo me fijo, lo que está pasando acá, como está en J tongo, en X no vale nada, ya tengo, es como 0,5L. Entonces, mi velocidad como en general va a ser menos 2, o sea, perdón, 2 alfa, U0 partido en L, va a ser 0 en Y tongo, y va a ser menos 5L en J tongo.
¿Ya? Entonces, me dicen que mi velocidad es igual a U0. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Calcularle el módulo a la velocidad. Es súper importante entender que ese U0 no es igual como a la velocidad en J-Tongo, es igual al módulo total de la velocidad. Entonces, el módulo va a ser igual, como en x vale 0, va a ser simplemente la raíz de la componente ni al cuadrado. Entonces, menos 10 alfa U0. El L se me va a simplificar con este L. Entonces, simplemente va a ser menos 10 alfa U0. ¿Ya? El 5 va a multiplicar sobre el 2, me da menos 10. Menos 10 alfa U0. Ahí como estoy sacando la raíz del cuadrado, lo único que me va a cambiar es el signo. Y me va a quedar con signo positivo. Entonces, yo sé que el módulo de la velocidad, que es igual a 10 alfa U0, tiene que ser igual a U0. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale alfa? De aquí se puede despejar que el alfa es igual a 1/10. ¿Ya? Eso es simplemente porque me dan que en el punto R igual 5L en J-Tongo, la velocidad igual a U0, entonces yo puedo sacar el alfa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a reordenar mi velocidad. ¿Ya? Como yo ya sé que el alfa vale 1/2, puedo definir mi velocidad como U0 partido en 5L. ¿Ya? Simplemente porque el alfa vale 1/10, entonces con el 2 de arriba me queda partido en 5L. ¿Ya? ¿Se entiende esto? No es difícil, simplemente entender un paso más complicado, entender que ese U0 no es igual a la velocidad ni, sino que igual al módulo de la velocidad. Entonces se me da el signo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y Ya, ese sería el campo de velocidades que te piden? ¿O no? el campo de velocidades que te piden vendría siendo este, ¿cachai? Ah, ya. Porque el mismo campo que habíamos encontrado anteriormente, pero ahora ya podemos reemplazar el alfa como un décimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me piden ahora? Me piden encontrar la presión, o la fuerza, en verdad, que ejerce la presión sobre la plaquita que está ahí abajo, que no sé si la pueden ver en el dibujo, pero es la plaquita que está en I igual 0 y que va desde menos L a L en X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a aplicar, primero que nada, voy a aplicar Bernoulli. ¿Ya? ¿Por qué voy a aplicar Bernoulli? Para poder encontrar la presión. ¿Cierto? Yo que puedo decir acá del Bernoulli, que H es igual, H es como la altura de energía, yo le digo el Bernoulli, pero en verdad es como la altura total de energías, ¿ya? Es igual a P partido por gamma, más la velocidad al cuadrado, perdón, la velocidad al cuadrado partido en 2G. ¿Ya? Aquí es importante darse cuenta que no hay altura, ya como que no cambia Z. Ya lo voy a poner acá, no cambia Z. No hay cambio en la altura. Entonces, la velocidad y la presión van a ser todos los que van a cambiar en nuestro Bernoulli. ¿Ya? Nos dicen que la velocidad en el punto... ¿Qué cosa? ¿Por qué no cambias Z? O sea, ¿es porque está viendo como la altura de la placa nomás? Sí, estamos a la altura de la placa, entonces podemos asumir que no cambia. ¿Ya? Ya, así. Ya. Entonces me dicen en el enunciado que la velocidad en el punto 00 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, el Bernoulli como total en el punto 0,0 va a ser igual a P0, ¿ya? Yo lo voy a definir como P0, partido en gamma, más la velocidad que es 0. Entonces todo esto va a ser 0, como toda esta segunda parte se me va a ir a 0, y simplemente me queda la presión en 0, partido en gamma es igual como al Bernoulli, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Me doy cuenta que en la placa, en la parte de la plaquita, mi I vale 0, ¿ya? Entonces, como mi I vale 0, el módulo total de la velocidad va a ser la velocidad en X, ¿ya? Entonces voy a tratar de calcular el Bernoulli a la altura X, 0, porque es el punto donde necesitamos saber cuánta presión se está ejerciendo sobre la placa, ¿ya? Nosotros calculamos primero en 0, 0, para poder tener como un valor del Bernoulli total. Nosotros sabemos que en cualquier punto, independientemente de cuál sea el punto, esto ya tiene que ser igual a P0 partido en gamma, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de calcular cuánto vale esa misma presión, pero en el punto X, 0, y de ahí despejar todo. ¿Se entiende? O muy complicado. De repente se puede poner medio feo todo esto. ¿Ya? Pero filo. Que dice en el chat, no entendieron por qué la velocidad era 0. ¿Por qué la velocidad era 0? Por enunciado. Te lo dicen en el enunciado. En el enunciado te dicen, suponiendo que la presión en el centro de la barra es 0, 0. Ah, perdón. No, te lo dicen por enunciado. Mala mía. Cuando yo calculo
la velocidad en el punto 0, 0, perdón, yo sé no por enunciado, sino que por la definición que nosotros teníamos de la velocidad, que en X se me va a ir a 0 y que en Y se me va a ir a 0. ¿Ya? Entonces la velocidad total se me va a ir a 0 siempre. Ya, sorry, mala mía. Pensé que lo leí por enunciado, pero me equivoqué. Me refería a que era como acá. Es súper simple ver que si X es 0 y si Y es 0, la velocidad vale 0 en Y tongo y 0 en J tongo, entonces el módulo total también vale 0. ¿Ya? Sorry. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a evaluar el H en el punto X, 0. ¿Ya? Y yo tengo que de acá tratar de despejar la presión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a calcular la velocidad en el X, 0. Ya lo voy a calcular acá. La velocidad en el punto X, 0. Ya no sé cuánto vale X, es lo mismo cuánto vale X, lo tengo que dejar como función de eso. Pero yo ya sé que Y vale 0. Entonces el módulo total de la velocidad va a ser U0 por X partido en 5L. ¿Ya? La raíz, el módulo total de la velocidad. ¿Por qué? Porque en el Y se me va a ir a 0, entonces me va a quedar simplemente lo que yo tengo acá, y el módulo de eso, como todo es positivo, se me va a ir a 0. O sea, se me va a ir a U0 por X partido en 5L. ¿Ya? Entonces, la altura de velocidades en el punto X, 0 va a ser la presión en ese punto, o en esos puntos, más U0 X partido en. Aquí, perdón. Aquí me equivoqué yo porque la velocidad tiene que ir, o sea, la velocidad tiene que ir al cuadrado. Se puede elevar todo esto al cuadrado, me va a quedar U0 al cuadrado, X cuadrado, todo esto partido en 25L cuadrado por 2G. Esto tiene que ser igual a P0 partido en gamma. Primero que nada, para poder dejar esto un poquitito más bonito, voy a multiplicar en todos lados por gamma. ¿Ya? Entonces voy a llegar a que la presión más, aquí el gamma se me va a simplificar con el G. Entonces, gamma es G por ρ. Entonces simplemente me va a quedar el ρ. Me va a ir el G y me va a quedar arriba ρ en vez de gamma. Ya, me va a quedar ρ U0 al cuadrado, X cuadrado. Aquí me va a quedar 50 L cuadrado. Y todo esto es igual a P0. Ya, entonces, está despejando la presión, que ahora solamente me va a depender de X, porque sabemos que estamos en Y igual 0. Ya, va a ser P0 menos E. Todo esto que tengo por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Bien hasta acá? Aquí ya despejé la presión. Importante entender que esta presión... Sorry, te interrumpí. Yo me perdí como en el paso en que ya sacaste el HP0 partido en gamma y después empezaste a sacar la velocidad en X, 0 y ahí no entendí por qué empezaste a hacer eso. Ya. Nosotros tenemos que calcular la fuerza sobre la placa, ¿cierto? Si tú te fijas en el dibujo que está en la ayudantía, la placa está ubicada en Y igual a 0. ¿Cachai? La placa es como una rayita negra que está justo al final del dibujo, como pegado al eje X. Sí. Entonces, podéis cachar que en ese punto el I es igual a 0. Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es la velocidad para ese punto, porque de la velocidad en ese punto podemos despejar la presión en ese punto a partir del Bernoulli. ¿Cachai? Pero no que la velocidad era 0. No, la velocidad era 0, pero para X igual 0 y para X igual 0 y para Y igual 0. A nosotros nos dicen por enunciado que la presión en X igual 0 y Y igual a 0 es P0. Entonces P0 es un dato conocido. Yo lo calculé el B0 para poder determinar el Bernoulli, ¿cachai? Entonces lo puedo igualar siempre porque es constante en todos los puntos. Porque la altura no cambia. ¿Sí? Ya, sí, gracias. Bacán, gracias. Ya, entonces yo tengo la presión en el punto, que lo que tengo que hacer es integrar sobre el área para encontrar la fuerza. ¿Ya? ¿Cómo la voy a encontrar? La fuerza es igual a la integral de la presión en el área. ¿Ya? En este caso no nos dicen cuánto es el ancho de la hoja en el fondo, cuánto es como nuestra coordenada en Z. Entonces podemos asumir Z igual a 1, ¿ya? Y nos va a quedar simplemente la integral de línea, porque nosotros necesitamos integrar la presión con respecto al área, ¿cierto? La fuerza igual a la integral de la presión con respecto al área. ¿Ya? Como podemos asumir que el Z es igual a 1, esto va a ser simplemente la integral con respecto a X, la integral de línea con respecto a X. ¿Ya? Por el dibujo, nosotros sabemos que esto va desde menos 1 hasta 1 en el eje X partido en L, entonces va desde menos L hasta L en el eje X solo.
¿Ya? Se puede integrar toda esta expresión que yo tengo para la presión, pero con respecto desde menos L hasta L. ¿Ya? Ojo, aquí es importante entender que asumo como supuesto que el z es igual a 1. ¿Ya? Como que el z es constante. Cuando no solamente queda la integral de línea, se desprecia el otro. ¿Ya? Esto va a ser 2 veces la integral desde 0 hasta L, de lo mismo que teníamos acá. Y al final, voy a agarrar la primera línea, está haciendo toda esa integral. Cristóbal, te falta el de X en la integral. Ya, gracias. Me perdí. ¿Por qué pasamos de una integral de área a una integral de línea? Porque estamos asumiendo que el z vale 1, ¿cachai? Como que nosotros tenemos que integrar nuestra presión con respecto al área. Y como no nos dicen cuánto vale el z, podemos asumir que el z es igual a 1 y solamente integramos con respecto a x. ¿Ya? Es como un supuesto para perseguir con el problema. O sea, al final se asume ancho unitario. Exacto. No de, como no 1, sino queda de 0 a 1. Entonces la fuerza va a ser el doble de toda esta integral. Y toda esta integral va a ser 2 veces P0 por L menos aquí. Hay que integrar toda la segunda parte y nos va a quedar 2 veces P0 por L más, o sea, menos en verdad, ρ U0 L, todo esto partido en 75. O sea, perdón, en 150. Partimos la media. ¿Por qué nos queda todo esto partido en 150? Porque al hacer la integral, estamos integrando con respecto a x, entonces va a bajar un 3, que está dividiendo el x, nos va a quedar x cubo. Como el x lo vamos a reemplazar con L, se nos va a ir el L cubo, con 2 de los L de abajo nos va a quedar simplemente L arriba, de abajo el 50 se va a multiplicar por el 3, que son 150, y la presión ya como final nos va a quedar 2 veces P0L menos ρ U0L partido en 75. ¿Ah? Ahí sí, y ahí está como la respuesta final al ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí yo me equivoqué porque me faltó el cuadrado en el U0, pero simplemente el cuadrado en el U0 todo el rato. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos, muy complicado. En verdad no es tan difícil esto como en verdad, o sea, no es un ejercicio fácil, pero no es tan complicado como otros tipos de ejercicios que habíamos visto en el curso. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de que pasemos al siguiente? Ya, bueno. En el problema 2 hay un contexto súper importante que da ingeniería para Chile. Igual es importante de repente el ejercicio así para entender que no estamos solamente viendo cosas como teóricas, también hay cosas aplicables. Nos dicen que en Chile es un país con una extensa costa, presenta una creciente demanda de recursos hídricos en zonas costeras debido a la cantidad de asentamiento urbano e importantes exigencias de abastecimiento. A partir de lo anterior, los acuíferos costeros muchas veces se han transformado en fuentes inmediatas y a veces únicas para el abastecimiento de la población y la industria. Cuando los niveles de extracción superan la capacidad de recarga de los acuíferos, ocurre un escenario de sobreexplotación, el cual causa problemas de contaminación de agua subterránea, conocidos como intrusión salina. Para evitar lo anterior, urge la necesidad de una planificación y gestión de recursos hídricos. En un punto de una playa del país, la línea de costa tiene un giro en ángulo recto. Se visualiza en la figura 2, es importante ver la figurita. ¿Ya? El flujo de agua salada en este punto puede aproximarse mediante la teoría del flujo potencial de un fluido incompresible en una esquina de ángulo recto. ¿Ya? Y en la me piden demostrar que la función de corriente del flujo representa el sistema que corresponde a. La función de corriente es igual a AR cuadrado, seno de 2 teta, donde A es una constante positiva. ¿Ya? Me están pidiendo demostrar que la figurita, que se ve así, como que tenemos un ángulo recto, sabemos que acá va el R y que acá el teta, ¿ya? Se comporta más o menos así, ¿ya? Tiene como esa forma, ¿ya? Son varias líneas de corriente con esa forma, ¿ya? Y nos piden demostrar que la función psi igual a R cuadrado seno de 2 teta representa esto, ¿ya?
¿cómo demostramos que esto representa esto? Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que esta esquina tiene que ser un ángulo impermeable. ¿Qué quiere decir que esta esquina sea un ángulo impermeable? Que si yo proyecto como esta línea, nunca va a poder topar la esquina. Va a ser como una asíntota. Como que va a seguir para acá, va a seguir para acá, pero nunca la va a lograr topar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La función de corriente se tiene que volver 0 cuando esto esté llegando a esta esquina y 0 cuando esto esté llegando a esta esquina. Cuando nuestra línea de corriente esté como juntándose con esta esquina acá, la línea de corriente se tiene que volver 0 y lo mismo para esta línea de acá. ¿Ya? Entonces, se tiene que volver 0 cuando el ángulo es 0. ¿Ya? Si nosotros seguimos proyectando nuestra línea hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, cuando el ángulo sea 0, nuestro psi se tiene que volver 0. Y cuando sigamos proyectando el ángulo hasta arriba, nuestro ángulo sea pi medios, o 90 grados, en verdad, el psi también tiene que ser 0. Ya tiene que ser 0 en θ igual 0 y en θ igual pi medios. ¿Ya? Si nos fijamos, la función que tenemos acá arriba cumple exactamente con eso. ¿Ya? Es un seno, entonces va a seguir de esa forma, pero además, cuando θ vale 0, nos queda seno de 0. Y el seno de 0 es 0. Cuando θ vale pi medios, nos queda el seno de pi simplemente, porque es 2 por pi medio. Y el seno de pi también es 0. Entonces es importante entender que esta es la función que lo representa, porque cuando el ángulo es 0, la línea de corriente se vuelve 0, y cuando el ángulo es pi medio, la línea de corriente también se vuelve 0. ¿Se entiende? ¿O muy ambiguo? Sí, sí se entiende, pero como que al final te van a dar como la forma. Claro, Pa- claro, no es como que tú veas esta función y ahí, no, esto es una r cuadrado por seno de 2pi. No, en verdad no. Como que te lo van a estar dando. Ya, gracias. O sea, a menos que sea, por ejemplo, un flujo uniforme o los flujos que nosotros vimos como planos conocidos. ¿Ya? Pero una función así siempre te van a dar. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Ya? En la 2, o en la B, en verdad, nos dicen que podemos asumir que hay un flujo sumidero. ¿Ya? O sea, un flujo fuente, perdón. Lo mismo que un sumidero. ¿Ya? Nos dicen, un reservorio de agua dulce se ubica cercano al de agua salada. De ser explotado en la esquina, este se aproxima a una fuente o sumidero, de intensidad m, donde m es la tasa volumétrica del flujo por unidad de largo que se puede extraer de la fuente. Para evitar cualquier filtración de agua salada en el reservorio, determine m para que la distancia mínima entre el agua salada y el reservorio sea de L. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica que algo sea una fuente o un sumidero? Implica que la función que lo define, ¿cierto? F de z es igual a m logaritmo natural de z. Aquí me quedó muy feo el m, pero es la función que lo define, la función que encontramos que describe el flujo es f de z igual a m por logaritmo natural de z. Entonces, todo esto nosotros lo podemos llegar como trabajando el álgebra, que se explica al principio de la cuantía en el resumen. Todo esto va a ser m logaritmo natural de r más, perdón, aquí esto no es n, esto es m, más i por θ. ¿Ya? Entonces, la función de corriente que define a nuestro flujo fuente sumidero es m θ. ¿Ya? En muchos libros, en muchas partes, ustedes van a encontrar que es esto mismo, pero partido en 2pi. ¿Ya? ¿Por qué partido en 2pi? Porque así se elimina el ángulo, o sea, como que se compensa con la unidad del ángulo y todo eso. ¿Ya? La Karina, la profesora, la vio en clases como esta forma. Entonces nosotros lo tenemos que asumir de esta forma. ¿Ya? Pero es importante entender que también se puede ver como m partido en 2pi. ¿Ya? En muchas partes se ve como m partido en 2pi. Entonces lo pueden de repente encontrar en un libro de otra forma, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Lo único que va a cambiar, si lo dividimos en 2pi, es como el valor del m, el valor de la constante. ¿Ya? Pero como lo vio la profe en clases, es m por θ. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? Esta es la función de la fuente y esta es la función del agua salada, del SWE, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a encontrar la velocidad de la fuente y la velocidad del agua salada y las voy a sumar en el punto en el que se tiene que estancar y la suma de las dos velocidades me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Me perdí. ¿Cómo llamamos a la definición de FZ? FZ nos dicen por enunciado, en el enunciado de la B, que es una fuente, ¿ya? Te dicen en la parte B que un reservorio de agua dulce se ubica cercano al agua salada, de ser explotado en la esquina, este se puede aproximar a una fuente de intensidad m, ¿ya? Entonces,
la fuente se describe siempre así. Siempre se describe así un flujo fuente, un flujo sumidero. Ya lo vieron en clase, está al principio de la biología también, y se define así. Bien hasta acá, ¿se entiende más o menos esta parte? Este ejercicio puede ser un poquito más complicado que el anterior, pero ¿se va entendiendo? ¿Podría hacer un pequeño mini resumen, por favor? Un pequeño mini resumen de esto. Ya, perfecto. Nosotros encontramos que esta función de corriente, la que tenemos acá, es la función del agua salada. Ya, si te fijáis en el dibujito, va a estar como el agua salada como bajando, y además tenía una fuente o un sumidero, que tú sabes por definición que esto, aquí yo no he aplicado nada del ejercicio, solamente me dijeron que era una fuente, entonces traje esto y me di cuenta que la línea de corriente, o sea, la parte imaginaria, la parte que acompaña el I, va a ser m teta. ¿Ya? Entonces, yo tengo la línea de corriente del agua salada, tengo la línea de corriente o la función de corriente del sumidero o la fuente, que es la cuestión que está saliendo abajo. El agua como celeste es la fuente y la línea como negra, la línea de corriente negra que está en el dibujo, es la del agua salada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? A partir de esta función, voy a calcular las velocidades de las dos cosas y voy a calcular el m para que la velocidad sea 0 en el punto que nos dan. Ya necesito que como que cuando se junten las dos líneas de corriente, porque va a estar como la del agua salada bajando y va a estar la de la fuente subiendo, en el punto en que se junten la velocidad sea 0, ya para que no se como mezcle el agua. ¿Sí? Ahí sí, un poco mejor. Sí, ahí sí Ya. lo cacho. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calcular las velocidades. Ya, vamos a tirar con las velocidades de la fuente primero. La velocidad de la fuente en la componente R. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser? La derivada de el psi, o sea, 1 partido en R, por la función de polares, de la derivada del psi con respecto a teta. ¿Ya? Esto es simplemente por definición de nuestra función potencial en polares, ya también está en el resumen. Entonces, la velocidad en la coordenada R tongo de nuestro sumidero va a ser m partido en R. ¿Ya? Esto es solo por definición de la función potencial en coordenadas polares. Ahora, la velocidad de nuestra fuente o sumidero en la coordenada θ va a ser igual a menos la derivada de la función potencial con respecto a R. Y esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto no depende de R, entonces se nos va a 0. ¿Ya? Esta es la velocidad de la fuente en R tongo y esta es la velocidad de la fuente en θ tongo. Ahora también voy a calcular la velocidad, pero del agua salada, en R. ¿Cuánto es la velocidad del agua salada en R? Exactamente como la misma definición. Es 1 partido en R por la derivada de todo esto con respecto a θ. ¿Ya? ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar 2 veces a R, porque se me va a simplificar un R con el R cuadrado, y el 2 sale de la derivada de la regla de la cadena, coseno de 2θ. ¿Ya? Simplemente definición. Ahora, la velocidad del agua salada en la coordenada θ, ¿cuánto va a ser? Va a ser la derivada de esto con respecto al R. Menos la derivada de esto con respecto al R. Perdón, me comí el menos. Entonces va a ser menos 2 veces AR seno de 2θ. ¿Ya? ¿Se entiende? Es simplemente definición. Siempre que tengo una línea de corriente, por definición, por las derivadas de la línea de corriente, yo las puedo aplicar y encontrar una velocidad. Pido disculpas porque me quedo chueco y se ve súper feo, pero filo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a definir las velocidades sumando estas dos velocidades. Como la velocidad del flujo total, esa es la que tiene que ser igual a 0. Entonces voy a sumar esta con esta y esta con esta, y me tienen que dar igual a 0 en el punto que nosotros estamos buscando. Ya en el punto donde se tiene que estancar. Una pregunta. Dime. La velocidad en el agua salada No sé si soy yo el que te está escuchando mal o como que te está quedando pegado. es la derivada. Me quedé pegada, parece. Sí. ¿Ahora me escucho? Sí, ahora perfecto. Que la velocidad del agua salada es la derivada de phi o de psi. No, de sí, pero son dos sí distintos, ¿cachai? Uno es el sí, la función de corriente del agua salada, y otro es la función de corriente del sumidero. ¿Cachai? Son dos sí distintos.
pero aquí no hemos trabajado con phi todavía. O sea, podríamos llegar a buscar Ah, un phi, bueno. pero no es Sí. necesario, ¿cachai? Como que normalmente nos dan las dos juntas, pero no es necesario, podemos trabajar solo con uno. ¿Sí? ¿Cachaste? Sí, sí, ya caché. Gracias. Ya, bacán, gracias. Entonces, ya la velocidad en R, es importante entender que se pueden sumar las velocidades. Va a ser 2 veces AR coseno de 2 teta, que es la velocidad del agua salada, más la del sumidero, o la fuente, que es M partido en R, y la velocidad en teta va a ser la velocidad en teta del otro que ya lo calculamos. Ya, y esta parte como es cero no se suma. Entonces, así me queda como definida como las dos expresiones de la velocidad. Ya, ¿qué es lo que necesito yo? Que la velocidad sea cero. Las dos velocidades tienen que ser cero en el punto I igual a L. Ya nos dicen como en el hint del ejercicio que la velocidad tiene que ser cero en I igual a L, ¿cierto? ¿Qué significa que la velocidad sea cero en I igual a L? Que como justo en el punto donde se están mezclando las líneas celestes con las líneas negras, la velocidad sea cero, para que no se como mezclen las aguas. ¿Ya? Si la velocidad es L en I, esto implica que mi R vale L y que mi teta vale pi medios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si como que lo veo como en el gráfico de la figurita, ¿cierto? Va a ser así. ¿Ya? Chiquitito. Como aquí está mi R y aquí está mi teta. Entonces yo necesito que en I igual, o sea, en I sea igual a L. Entonces necesito que mi ángulo sea pi medios y que mi radio sea igual a L. ¿Ya? Esto simplemente por la definición y por el hint que nos dan en la prueba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar el R igual a L y el teta igual a pi medios en las dos expresiones y tenemos que encontrar el valor de m para que nos dé 0. Ya, en teta, lo evalúo, me da menos 2 veces a R seno de pi medios por 2 teta. O sea, si teta es igual a pi medios, va a ser 2 veces pi medios, o sea, seno de pi. Y el seno de pi es igual a 0. ¿Ya? Entonces, compruebo que la velocidad en teta es igual a 0. ¿Ya? Bien hasta acá, tenemos lista esta parte. Pero ahora, la velocidad en R también tiene que ser igual a 0. Aquí me faltó, perdón, cambiar el R por un L. Lo tengo que evaluar. Todos los R como L y todos los teta como pi medios. Entonces, la velocidad en R va a ser 2 veces a L coseno de pi más m partido en L. ¿Ya? Lo único que hice fue cambiar los R por L y los teta por pi medios. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, de aquí yo puedo definir cuánto vale el coseno de pi, vale menos 1. Voy a tener que menos 2 a L más m partido en L tiene que ser igual a 0. Entonces, de aquí yo puedo despejar mi m. Ya, voy a pasar como esto restándose acá y el L multiplicando. Y voy a darme cuenta que m es igual a 2 veces a L cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O muy complicado? En verdad yo Muy bien. entiendo que esto puede ser súper confuso a veces y por eso les pregunto tanto, pero ¿vamos más o menos bien hasta ahora? Bueno. Ya, supongo que sí. La pregunta Yo C, tengo una duda M. que me perdí un poco en por qué se cogía el teta igual a pi medios. ¿Por qué se escogió el teta igual a pi medios? ¿Ya? Como que nos dicen que el i tiene que ser igual a L, ¿cachai? Entonces, como en el gráfico de la figura, nosotros necesitamos encontrar que la coordenada en i sea igual a L, como un vector, este vector de acá, ¿cachai? Como que el i sea igual a L. Para que este vector se cumpla, nuestro ángulo que tenemos acá va a ser pi medio, va a ser 90, y además nuestro R va a ser igual a L, ¿cachai? Como simplemente por la definición. A lo mejor Ah, ya. lo podéis ver de otra forma también, como que tu coordenada en i, como lo estáis representando en polares, va a ser R coseno de teta. Entonces, si esto es igual a L, ¿cuánto tiene que valer el coseno? El teta tiene que valer pi medios y el coseno vale 1 y el R vale L, ¿cachai? Y así lo podéis ver a lo mejor de otra forma. Ya, bacán, gracias. No, nada, nada.
Entonces, ¿qué es lo que nos dicen en la pregunta C? Nos piden dibujar la línea de corriente que pasa a través del punto de estancamiento. ¿Ya? Como nosotros sabemos, las líneas, las funciones como potenciales son acumulables. Entonces, yo puedo sumar las dos funciones potenciales que encontré. ¿Ya? Yo puedo encontrar una función de corriente que representa las dos juntas, igual que como sumé la velocidad, una que me sume la función de corriente de la fuente más la función de corriente del agua salada. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a simplemente sumar estas dos cosas, y esto va a ser igual a r cuadrado seno de 2 teta más 2, aquí voy a reemplazar al tiro el m por el 2 a L, perdón, esto es un L cuadrado teta. Lo único que hice fue reemplazar al tiro el m que habíamos encontrado en la pregunta anterior. En chat, la cata. Ya, lo único que hice fue como reemplazar las dos funciones de corrientes que ya habíamos encontrado, y además reemplazar el m como 2al cuadrado, que habíamos encontrado anteriormente. Ya que lo que voy a hacer, yo me doy cuenta que para encontrar una línea de corriente tengo que encontrar un psi o una función de corriente que sea igual a una constante, ¿ya? Y yo ya sé cuánto vale la función de corriente en un punto. Yo sé que mi función de corriente sí o sí tiene que pasar por el punto L, pi medios. ¿Ya? Nosotros encontramos que nuestra línea de corriente va a ser como, el dibujo va a ser como así, ya como que sería más o menos así una cuestión. Sabemos que sí o sí va a pasar por el punto L, pi medios. ¿Ya? Entonces podemos encontrar cuánto vale L, pi medios y igualar todo lo que nos va a quedar a la constante que nos da acá, porque va a ser siempre constante a lo largo de toda la línea. Entonces, para definir la línea, tenemos que igualar esto a una constante, y como sabemos cuánto vale en L, pi medios, lo podemos igualar a eso, y ahí vamos a tener la función de la línea de corriente. ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que hago? Evalúo nuestro psi en el punto, me va a dar a L cuadrado seno de pi más 2 a L cuadrado por pi medios. Y todo esto es exactamente igual al evaluar a L cuadrado por pi, porque esta parte se me da porque el seno es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como nuestra línea de corriente tiene que ser constante, voy a evaluar todo lo que yo tenía acá a esto. ¿Ya? De que 2 a L cuadrado pi es igual a R cuadrado seno de 2 teta más 2 a L cuadrado. ¿No sería al cuadrado pi nomás? Porque se te va al medio y... Sí, toda la razón. Gracias. Perdón. No me había dado cuenta. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ya tengo todo esto definido. Aquí me quedo horriblemente chueco. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar mi R. ¿Ya? Si yo como que paso esto restando para acá y paso todo dividiendo, puedo encontrar que mi R va a ser igual a L por la raíz de pi menos 2 teta. Todo esto dividido en seno de 2 teta. ¿Ya? Simplemente despejando acá, puedo encontrar que mi R vale igual a eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Me doy cuenta que como yo estoy representando mi X, y mi X y mi Y en coordenadas polares, mi X va a ser igual a R por coseno de teta, o sea, perdón, por seno de teta, perdón, por coseno de teta, sí. Y mi Y va a ser igual a R por seno de teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar este R y lo voy a reemplazar acá, y me va a quedar todo solo en función de teta. Me va a quedar un X que solo depende de teta y un Y que solo depende de teta. Entonces puede tener ecuaciones paramétricas, puede tener un X que depende de teta, solo de teta, porque mi R también solo depende de teta, y un Y que solo depende de teta. Ya ahí teniendo un X que solo depende de teta y un Y que solo depende de teta, voy a ir probando distintos valores de teta y ver qué valores de X me dan y todo eso para graficarlo. ¿Ya? Al final de la ayudantía, si quieren, les muestro que lo hice en Wolfram, es simplemente un como ploteo paramétrico y sale súper fácil. ¿Ya? Pero ya con esto, yo ya puedo definir mi X y mi teta. ¿Ya? Aquí
lo que hizo para graficarlo en Wolfram es darme cuenta que L es como un número, una constante que yo, está dada, es constante, me la han pronunciado, pero yo no sé cuánto vale. Entonces defino un R', que es igual a R partido en L, ya como, es como por unidad de L, y mi X' va a ser igual a R' coseno de teta, y mi Y' va a ser igual a R' seno de teta. Ya que lo que significa esto, voy a como dividir todo esto por L, entonces se me va a ir esta parte de acá, y va a partir en 1, mi gráfico va a partir como en 1, y va a seguir, antes partía en L y como que seguía, pero me va a quedar la misma forma del gráfico, solamente que como que disminuyó, ¿ya? Como que lo achiqué L veces, ¿no? Para poder tener la gráfica mucho más como, mucho más visual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O muy complicado el ejercicio? Este sí era mucho más complicado que el anterior. El próximo ya es más fácil. ¿Pero se entendió más o menos bien? Yo no caché por qué pudiste igualar el sí que estaba en L, pi medio al que no estaba como evaluado en nada. Ya, ¿por qué? Porque como que si tuviera el gráfico, lo voy a dibujar acá, si tuviera el gráfico, va a tener una línea de corriente más o menos así, ¿cierto? Ya, ponte tú que esa era como la forma, la que dividía las dos cuestiones. Tú sabes que a lo largo de esta línea que tú tenías acá, tu psi es constante, ¿ya? Como que esto es igual a una constante para que sea una misma línea de corriente, ¿ya? Esto tiene que ser igual a una constante para que sea una línea de corriente. Entonces, como cuando calculáis el Bernoulli en un punto y lo igualáis para todos los otros puntos, calculé el valor de la línea de corriente en este punto, ya en el punto L, pi medios, porque este es el punto L, pi medios, que es como el primer punto de nuestra línea de corriente, y me di cuenta que para los otros puntos de la línea de corriente tiene que ser igual al mismo valor. ¿Cachai? Ah, ya. Sí, ahí entendí. Ya. Gracias. Vamos a pasar al 3, que ya es el último ejercicio de todo. En el 3 también nos dan todo un contexto sobre los huracanes. Lamentablemente me los tengo que saltar porque estamos como medio cortos de tiempo y no quiero alcanzar a terminar el ejercicio bien y responder dudas, así que no le puedo leer el contexto, perdón por eso. Pero habla sobre los huracanes y cómo los huracanes afectan como normalmente en América, como que giran en torno a un centro de baja presión, ¿ya? Y nos dicen que en un corte horizontal a través de un tornado, que es la figura 3, se modela por dos regiones. La región interna, que va desde 0 hasta, o sea, sin incluirlo, es importante que no incluya el punto 0. Desde R pertenece a 0, R, se modela mediante mediante la rotación de un cuerpo sólido. Ya la parte de adentro del tornado se puede modelar como un cuerpo sólido, eso es súper importante. Y la región externa se modela como una región irrotacional del flujo. El flujo 2D modelado en el plano Rθ se representa a través del siguiente perfil de velocidades. ¿Ya? Nos dicen que la velocidad en R es igual a 0. ¿Ya? Y además nos dicen que la velocidad en θ es igual a WR cuando R pertenece al 0, R grande, y W, si no me equivoco, es R cuadrado partido en R, cuando el R es más grande que el R grande. Esto es adentro del tornado y esto es afuera del tornado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aquí es simplemente aplicar Bernoulli, porque lo que nos piden es si la velocidad W es la velocidad angular en la región interna y la presión muy lejos del tornado, o sea, en un radio que se puede asumir infinito, equivale a P infinito, determinar el campo de presiones para el corte del tornado. ¿Ya? Como nos dicen que es un corte horizontal, ya podemos asumir que no hay cambios de altura. ¿Ya? La altura es igual a una constante, ¿ya? Porque estamos en un corte horizontal. Entonces, vamos a calcular el Bernoulli, o la altura de energía, para la región externa del tornado, porque sabemos cuánto vale la presión en el infinito. ¿Ya? Aquí es muy importante darse cuenta que la altura de energía adentro del tornado no tiene por qué ser igual a la altura de energía fuera del tornado, ya que el tornado va a estar haciendo girar el aire y va a cambiar mucho como la
la altura de energía, ¿ya? Nos va a aportar o nos va a quitar energía, entonces va a cambiar la altura de energía total adentro con respecto a la que está afuera, ¿ya? Pero voy a calcular la de afuera primero, ¿ya? El Bernoulli afuera de toda esta cuestión va a ser la presión partido en gamma más la velocidad al cuadrado. Como no tenemos componente de velocidad en X, y esto siempre va a ser positivo si asumimos como el W positivo, ya la velocidad, que es el módulo de la velocidad, que es lo que a nosotros nos importa, va a ser simplemente la velocidad en θ. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad en R es igual a 0. Si tenemos velocidad en R, tendríamos que calcular la raíz de los dos cuadrados y sumarlo. ¿Ya? Pero en este caso no tenemos velocidad en R, entonces va a ser solo en θ. Vamos a tener la velocidad en θ al cuadrado, o sea, WR partido en R todo esto al cuadrado, y todo esto partido en 2G. Ya eso tiene que ser igual a una constante. Ahora voy a como trabajar esto un poquito mejor. Voy a quedar P partido por gamma más W cuadrado R a la cuarta partido en 2G R cuadrado. ¿Ya? Así esta es nuestra altura de Nui. Aquí lo que nos dicen por enunciado, que cuando el radio tiende a infinito, Creo que te faltó poner un cuadrado en el paréntesis del H. sí, sí, ahí es un cuadrado, gracias. Ya, cuando me dicen que R tiende a infinito, o sea, muy, muy lejos, ahí me llevo muy feo el infinito, pero cuando R tiende a infinito, o sea, muy, muy lejos de la zona del tornado, la presión vale P infinito, y cuando R vale infinito, la velocidad vale 0. ¿Ya? Entonces, si en el punto R igual a infinito, nos queda simplemente P infinito partido en gamma. ¿Ya? Y como la altura es constante para todos los puntos, podemos asumir que este P infinito partido en gamma va a ser igual al P al P partido en gamma más la velocidad para cualquier punto. Aquí es importante darse cuenta que el Bernoulli es constante y tenemos que para el radio igual a infinito vale esto. Entonces podemos igualar esto con esto y trabajar esta ecuación de acá. ¿Sí? Lo único que hice fue como cachar que el R en infinito, la velocidad se me da a 0, y el P vale P infinito, que es un parámetro conocido por definición del problema, por denunciar el problema. No caché por qué se asume que pueden ser iguales. Porque lo que yo estoy haciendo acá es calcular la altura de energía, el Bernoulli, y el Bernoulli siempre es constante, ¿ya? Y como estamos en un cuarto horizontal, no cambia el Z. Entonces, la definición del Bernoulli es que como que es igual para... no cambia, a menos que haya pérdida, y aquí asumimos que no hay pérdidas, no hay fricción, no hay pérdidas por energía, no hay nada. Entonces, el Bernoulli se tiene que mantener constante, la altura de energía. ¿Sí? Y lo estáis calculando como adentro, uno dentro y otro como fuera del... Claro, aquí estoy afuera, ¿cachai? Como estoy asumiendo esto, lo estoy calculando como afuera del tornado. Ya. Entonces, en el R igual a infinito, la presión se me va para infinito. Pero esto es como afuera del tornado. Después voy a calcular otro dentro. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar el P en función del radio, porque no sé cuánto vale, como para cualquier radio. Voy a multiplicar toda esta ecuación por el gamma, y me va a quedar, esto va a ser igual a P infinito, menos lo que yo tengo acá por gamma. Al multiplicar esto por gamma, me va a quedar el gamma acá, y se me va a simplificar con el G, porque el gamma es ρ por G. Entonces me va a quedar simplemente menos ρ, W cuadrado, R a la cuarta, partido en 2R cuadrado. ¿Ya? Y esta va a ser, esta es como la definición de nuestra distribución de presiones para todo R mayor, no mayor igual, mayor al R grande. Aquí es importante que no está definido para R, ¿ya? Pero la presión va a ser esto. Como nosotros nos dicen como, esta es la función que nos define la presión a partir del R, ¿ya? Con puros parámetros conocidos. Todo acá son parámetros conocidos, y el P infinito también es un parámetro conocido. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cómo lo definí a partir de esto? Cris, también pusiste mayor igual. ¿Qué cosa? Ah, sí, aquí también le puse. Que eso, bórralo ahí. Sí, no es mayor igual. Es importante darse cuenta que no está definido para el R. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está definido para esta parte. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo voy a trabajar adentro. ¿Ya? No puedo hacer lo mismo adentro con tirarlo a R igual 0, porque la velocidad en R igual 0 no es 0. Entonces no voy a poder despejar un P0. Pero me doy cuenta que la parte de adentro se puede modelar como una región, o sea, la región interna es la rotación de un cuerpo sólido.
¿Ya? Entonces lo que voy a hacer yo, es que como la rotación interna se modela como la rotación de un cuerpo sólido, voy a aplicar la ecuación de Euler. ¿Ya? Región interna es un cuerpo sólido, yo puedo aplicar la ecuación de Euler. ¿Ya? La ecuación de Euler, que es lo que me dice, como ya trabajado esto, yo literalmente lo saqué de la diapositiva de sus clases, es F, que F minúscula indica la aceleración, menos el gradiente de presiones, partido en ρ, tiene que ser igual a esta derivada grande de la velocidad con respecto a t, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto a t, más la velocidad por producto del operador Nabla, punto la velocidad. ¿Ya? Nosotros aquí podemos darnos cuenta que es un flujo permanente, entonces esta parte vale 0, y además no es irrotacional, sino que es incompresible, entonces esta parte también vale 0. ¿Ya? Como es permanente e incompresible, estas dos partes se dan a 0, entonces todo esto, ya que es lo que a mí me importa, en el gradiente de las presiones con respecto a ρ es igual a 0. ¿Ya? Aquí les dije que era muy importante el principio de la cantidad, que cuando nosotros estábamos trabajando flujo potencial, teníamos varios supuestos que podíamos asumir, ¿ya? Y aquí, al ocupar simplemente los supuestos, yo me puedo dar cuenta que, como es permanente, esto se me da 0, y como es incompresible, esto también se me da 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar esta ecuación, pero en R-tongo. Aquí yo la puedo trabajar en todas las coordenadas, pero es mucho más fácil trabajar en R-tongo. Y al trabajar en R-tongo, me voy a dar cuenta que la aceleración en la coordenada radial, como se puede modelar como la rotación de un cuerpo sólido, va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? Eso es como por la aceleración centrípeta de un cuerpo sólido. Simplemente eso. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a la derivada de la presión, la derivada parcial de la presión con respecto a la coordenada R, porque estamos trabajando en R-tongo y todo esto partido ρ. Entonces vamos a hacer el ρ multiplicando para acá. ¿Ya? Lo único que hice fue como eso. ¿Ya? Y esto es la derivada de la presión con respecto al radio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo una ecuación diferencial acá, muy fácil, separable, entonces voy a tirar el R para acá, voy a integrar y voy a encontrar que la presión menos P0 menos la presión en el punto 0 va a ser igual a la integral de todo esto con respecto al radio, que me va a quedar ρ por W cuadrado R cuadrado partido en 2, evaluado en el radio R y evaluado en 0. Ya en 0 todo esto se me va a ir a 0, entonces da lo mismo, pero puedo definir la presión para cualquier radio a partir de P0 y esto. ¿Ya? P0 no es un parámetro conocido, pero lo puedo definir a partir de integrar esto. ¿Ya? A mí me costó harto entender esta parte, así que si hay dudas, por favor díganme. Es simplemente aplicar la ecuación de Euler y entender que la aceleración, esta F minúscula, para un cuerpo sólido es W cuadrado por R. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pero no entendí. ¿Dijiste que F era aceleración o qué? Sí, pues F es aceleración. F minúscula es la aceleración en la ecuación de Euler. Esta yo simplemente como que la saqué de sus clases. Es como... Ah, ya. Y esa es la aceleración centrípeta, en la coordenada radial. ¿Cachai? Ya. Ya, vale. Entonces, bueno, de aquí ya termino de despejar la presión. Y la presión va a ser igual a P0 más W, o sea, ρ por R cuadrado partido en 2. Ya, ahora eso sí, yo me doy cuenta que esta es la presión para adentro del radio, ¿ya? Pero el P0 no es un punto que tengo definido, ¿ya? Entonces, voy a cachar que la presión tiene que ser continua. Aquí yo estoy definiendo esto como para 0 mayor a R menor a R mayúscula. Entonces, presión tiene que ser continua. Esta es como la presión adentro del tornado. Entonces la presión afuera, que le calculamos recién, que lo tuve que borrar,
tiene que ser igual, la presión afuera evaluada en el radio R, como en el punto donde se intersectan, tiene que ser igual a la presión adentro, evaluada en el radio R, porque la presión tiene que ser continua, no podemos tener un salto de presión gigante de un punto a otro. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es igualar todo esto a la ecuación de presión que encontramos antes, y aquí despejar el P0, responder la pregunta que me piden en el enunciado, que me dicen encontrar P0, la presión en el radio igual 0, y además podemos encontrar la distribución de presiones para todo como el espacio, para todos los R's. Ya, como la presión afuera tiene que ser igual a la presión adentro, evaluada en el punto R mayúscula, ya voy a como poner las dos ecuaciones. La presión de adentro tiene que ser igual a P0 más ρ W. Voy a reemplazar al tiro el R grande como, o sea, el R minúsculo como R, el R minúsculo, perdón, el R minúscula como R. ¿Ya? La ecuación de esto era simplemente lo mismo, pero aquí tenía una R minúscula, entonces yo lo reemplacé con el R grande, y una R minúscula que yo reemplacé con R grande. ¿Ya? Esta es la presión afuera, y esta es la presión adentro. Entonces, como tienen que ser continuas, tienen que ser iguales en el punto R minúscula igual R grande. ¿Ya? Para que la presión pueda ser continua, no haya como un salto gigante de presión de un punto a otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a despejar el P0. ¿Por qué voy a despejar el P0? Porque el P0 es el único dato no conocido que yo tengo acá. Entonces, me acabo de sacar que P0, ya, aquí me puedo fijar que se me va a ir el R cuadrado con este de acá y me va a quedar simplemente R cuadrado acá. Entonces son exactamente lo mismo y con signos distintos, aquí este va a pasar restando, entonces me va a quedar esto medios menos esto medios. Entonces va a ser exactamente lo que yo tenía sin el medios. Ya, porque esto pasa como restando, entonces se me suman y me queda 1. ¿Ya? Y con esto encuentro la presión en el punto 0. ¿Ya? Y ya sabiendo cuánto vale la presión en el punto 0, yo puedo definir la presión para todos los puntos, la presión en función de R, para todos los puntos. Ya sé que adentro va a ser P0, o sea, perdón, P infinito, menos ρ W cuadrado, aquí este R al cuadrado, perdón, factor de, como aquí yo ya reemplacé el radio grande como R, en la ecuación de la presión para todos los R's me va a quedar en función de R minúscula, ¿ya? Me va a quedar menos R cuadrado menos R minúscula al cuadrado medios, y la grande nosotros ya la habíamos encontrado en función de solo parámetros conocidos, que es P infinito partido en ρ R a la cuarta partido en 2R cuadrado. ¿Ya? Y con esto podemos definir la presión para cualquier punto del espacio que nos dan. ¿Sí? ¿Se entiende? Sorry, me quedó horrible esta parte de acá, pero ¿se entiende? Bueno, más o menos, un poquitito. Yo sé que es complicado, pero en verdad no es tan difícil como otras cosas, como de a poquito va a empezar a salir mucho más fácil, pero no es tan difícil. Igual estos ejercicios están complicados, así que como que no se asusten si no lo entendieron muy bien. Y eso, espero que se haya entendido lo mejor posible. Ya, eso. Si no hay más dudas. La presión de arriba es la de adentro, ¿cierto? Claro, esto es, perdón, a mí me faltó poner como... Aquí ya le podríamos poner como que es mayor o igual a R porque sabemos que es continua, pero filo. Lo podríamos poner como mayor o igual acá porque ya sabemos que es continua como para todos los R. A diferencia de la velocidad que no sabíamos cuánto valía en 0. Pero sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda de por qué sabemos que la presión de arriba también funciona para R igual a 0. También funciona para R igual a 0, porque nosotros ya calculamos que P0 valía esto, ¿cachai? Entonces, si tú reemplazas acá el R con R igual a 0, vas a encontrar P0. Ah, ya. Ya, gracias. De nada. ¿Hay alguna duda en el chat?
Sí, no podéis tener saltos de presiones gigantes, porque si no, sí, pues no podéis llegar como de un momento a otro y que se manda un salto grande de presión. O sea, siempre va a ir como subiendo de a poquito o subiendo muy rápidamente, pero nunca va a ser como discontinuo. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya, eso, cualquier cosa, siempre nos pueden mandar un correo, creo que están como en su grupo WhatsApp y todo, así que eso, cualquier duda siempre me pueden escribir de esta materia, de lo que sea, y eso, espero haberlo ayudado, perdón si anduve muy rápido, si me creo que si era muy difícil, cualquier cosa, pero eso. Cuídense, que les vaya muy Gracias, bien. Luis. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias.